expresidenta de Junts por corrupción, por fraccionar contratos públicos para adjudicárselos a dedo a un amigo. Laura Borràs intentó protegerse bajo el paraguas de la amnistía, pero los jueces dicen que ese delito nada tiene que ver con el procés. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. El gobierno intenta aparentar calma después de la tormenta de ayer por el salario mínimo. Pedro Sánchez niega que haya una crisis con Sumar, pero lo cierto es que está lejos de resolverse ese choque entre ministerios que ha derivado en un insólito enfrentamiento público. En medio, Núñez Feijóo, que intenta aprovechar esa grieta y arremete contra Pedro Sánchez en el primer cara a cara de este año. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. El PSOE se ha quedado en minoría. Está recibiendo un aluvión de críticas por obligar a tributar por el salario mínimo. Raúl Marqueta tiene enfrente a Sumar, a toda la oposición, a los sindicatos y a buena parte de sus socios habituales. Y aún así la parte socialista del gobierno fuera de cámaras se reafirma, no se mueve y por tanto ese salario mínimo va a tener que tributar. Le guste o no le guste a Yolanda Díaz, Sumar aparentemente mantiene su intención de evitarlo aquí en el Congreso. Dice mucho esta imagen. Vemos al hombre más rico del mundo junto al más poderoso en el despacho donde todo se decide. Los dos desenfadados. Elon Musk tiene a su hijo sobre los hombros mientras recibe plenos poderes de Donald Trump para purgar la administración pública. Musk tiene vía libre para despedir a miles de funcionarios allí en Estados Unidos. El presidente Zelensky propone un intercambio de territorios con Rusia a cambio de que Trump intermedie en la paz. Moscú pone condiciones y Estados Unidos acaba de decir que Ucrania no va a poder volver a las fronteras de hace 10 años. Yo lo que le dije es si podíamos buscar una fórmula para normalizar la situación. Jorge Vilda admite que sí, que habló con el hermano de Jenny Hermoso en el viaje de vuelta a España, pero niega haber coaccionado a la futbolista y también niega haber recibido órdenes de Luis Rubiales. Jorge Vilda fue destituido como seleccionador nacional femenino después de ganar el Mundial. Se enfrenta a un año de prisión. Y una imagen más. La lucha de un grupo de vecinos para expulsar a los ocupas de su barrio. Vean esto. Los vecinos actuaron rápido y a base de gritos y de empujones evitaron que entraran en una de las casas. Esto lo hemos visto ahí en Tenerife, pero pasa cada vez más, con más frecuencia en muchos otros lugares de nuestro país. Por ejemplo, aquí. Esto es Portugalete. En Vizcaya, aquí también, los vecinos notaron movimientos extraños en un piso que estaba deshabitado y no quisieron quedarse de brazos cruzados. Se movilizaron anoche. Lo harán otra vez esta tarde y no van a dejar de presionar hasta que los ocupas se marchen. Presidente, ¿hay crisis con Sumar? Muchas gracias. En absoluto. En absoluto, decía Pedro Sánchez, que intentaba hoy zanjar el problema con Sumar a cuenta del salario mínimo, de que quienes lo cobren pues vayan a pagar por primera vez el IRPF. El PSOE tiene enfrente no solamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a Sumar, tiene también enfrente al resto de socios, a la oposición, a la patronal e incluso a los sindicatos. Hoy en el Congreso, esta es la imagen que el gobierno de coalición quiere transmitir. Sonrisas y sintonía total entre el presidente del gobierno y la vicepresidenta de Sumar. María Jesús Montero está enferma y su escaño hoy lo ha ocupado Yolanda Díaz. La polémica sobre el salario mínimo ha protagonizado el primer cara a cara del año entre Sánchez y Feijóo. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo interprofesional. Para tumbar la tributación del salario mínimo hay varias propuestas registradas ahí en el Congreso, Raúl Marqueta, y una de ellas es la de Sumar.
Sí, una de Sumar, recordemos también otra del Partido Popular y una más de Podemos. Son 3 leyes casi idénticas para intentar evitarlo, pero el Gobierno tiene opción de veto. Como con cualquier otra ley, el Gobierno puede vetarlo si considera que puede trastocar las cuentas públicas. Hemos preguntado sobre esa opción al sector PSOE del Gobierno. No quieren ponerse en ese escenario, pero tampoco dan marcha atrás. Y sobre la imagen que se dio ayer en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pues PSOE y Sumar intentan darle normalidad. Junts está de acuerdo con Sumar. Junts cree que la subida del salario mínimo no se tiene que gravar, aunque para ellos la cuestión fundamental es otra. Es el coste de la vida. Asegura Junts que resulta mucho más caro vivir en Cataluña y que eso tendría que tenerse en cuenta. Noticia ella. Hoy el Tribunal Supremo confirma la condena de Laura Borràs por prevaricación y falsedad documental a 4 años y medio. La expresidenta de Junts, hasta hace muy poquito, hasta octubre, irá a la cárcel a no ser que el gobierno de Sánchez la indulte. Y esa posibilidad, Paula Silvestre, está ya contemplada. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña podría pedir un indulto parcial que le rebajase la pena a 2 años, lo que evitaría que Laura Borràs acabase entre rejas si el gobierno de Pedro Sánchez así lo decide. Recordemos que la exdirigente de Junts ha sido condenada por adjudicar a dedo contratos a un amigo cuando era la directora del Instituto de las Letras Catalanas. El partido de Puigdemont considera que es un ataque más al independentismo y tira de la famosa lawfare para justificar esa condena, aunque los delitos juzgados nada tienen que ver con el procés. Y hoy también se ha hablado mucho de eso, de corrupción en el Congreso. Volvemos contigo, Raúl, porque Feijóo ha vuelto a echar mano de la lista de los casos que el entorno de Pedro Sánchez acumula en los juzgados. Sí, y de todos esos casos, Feijóo ha aprovechado para recordarle muy especialmente a Pedro Sánchez el del fiscal general del Estado. Se pregunta el Partido Popular si borró el fiscal sus mensajes para proteger a alguien del gobierno. El presidente ha esquivado el tema, no menciona a García Ortiz. A quien sí responde Pedro Sánchez es a Santiago Abascal. Critica a Vox por su buena relación, su buena sintonía con Donald Trump, que ha sido otro de los protagonistas de la mañana. Noticias. Javier Gallego, la jueza del caso de David Sánchez, pone en duda unos informes que le ha remitido la Diputación de Badajoz sobre el trabajo del hermano del presidente del Gobierno. Sí, Sandra, son estos informes que vamos a ver a continuación y a los que ha tenido acceso Antena 3. Todos ellos, aquí los vemos, están firmados a mano y aparentemente con el mismo bolígrafo, a pesar son estos informes que vamos a ver a continuación y a los que ha tenido acceso Antena 3. Todos ellos, aquí los vemos, están firmados a mano y aparentemente con el mismo bolígrafo, a pesar de que el primero se remonta a 2018 y el último a 2025. La jueza pregunta en un auto por qué el resto de los documentos aportados en la causa tienen firma digital y estos no. Y Alberto González Amador se va a querellar contra Pedro Sánchez por llamarle delincuente confeso. Ni Sánchez ni sus abogados se han presentado esta mañana al acto de conciliación con el novio de Ayuso, que le pide 100.000 euros y que rectifique. Y la Junta de Andalucía sigue el camino del Ministerio de Consumo y también expedienta a Ryanair por cobrar por el equipaje de mano. Tras recibir varias denuncias, la Junta propone una sanción para Ryanair de 46.000 euros. Y José Luis Rodríguez Zapatero ha estado hoy en Espejo Público de Antena 3, ha hablado de los jueces, de Donald Trump y también de la labor de intermediación que realiza con Junts a petición del Partido Socialista. El expresidente ha confesado que tiene buena relación con Puigdemont. Donald Trump y Elon Musk, con su hijo, recibían hace solo unas horas a los periodistas en el despacho Oval. Los dos están preparando despidos a gran escala entre los funcionarios de su país. Hemos detectado una cantidad enorme de fraudes. Creo que probablemente ya hemos descubierto miles de millones de dólares. No es opcional que nos dispongamos a reducir los gastos federales. Es esencial hacerlo. Trump dice que esos recortes son la única forma de evitar que Estados Unidos vaya a la bancarrota. José Ángel Abad, solamente se va a poder contratar a un funcionario por cada 4 despedidos. Sandra, Trump comparecía para firmar una nueva orden ejecutiva que insta a todos los organismos de la administración estadounidense a cooperar con el nuevo departamento de supervisión que dirige Elon Musk, que a su vez, a su lado, anunciaba enormes recortes de gasto y de personal públicos, alegando fraude y falta de eficiencia. Pero sobre todo, lo que estaba ocurriendo es que Trump dejaba claro que le da a Elon Musk más poder político que a ningún otro asesor antes. Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará.
El primer ministro de Israel, Netanyahu, da por bueno, da por válido el ultimátum de Trump a Hamás y él también amenaza con volver a los combates si los rehenes israelíes no regresan ya este sábado. Trump también está detrás de las negociaciones para la paz en Ucrania. María José Zamora, el presidente Zelensky ofrece ahora a Rusia, atención, un intercambio de territorios. Vamos a ver en el mapa en qué puede estar pensando Zelensky. Sí, Sandra, Estados Unidos acaba de decir en su última hora que Ucrania no va a poder volver a las fronteras de hace 10 años. Con esa premisa sobre el tablero están las 4 provincias del Donbass que Moscú ya se anexionó durante la guerra y Crimea, que ya la tenía de antes. También, y este es uno de los puntos principales, la región rusa de Kursk que Ucrania controla en parte. Rusia lo rechaza. Y mientras continúan los bombardeos rusos en Ucrania, hoy ha muerto una persona en la capital y 6 han resultado heridas tras un ataque con misiles. Para Zelensky, esto es una prueba más de que Putin no tiene ningún interés en acabar la guerra. Y en Reino Unido, el gobierno laborista endurece aún más sus medidas contra la migración siguiendo el modelo de Trump. Va a vetar la ciudadanía a todo el que llegue de forma irregular al país, incluso por patera, por el Canal de la Mancha. Estamos ahora en Tacoronte, en Tenerife. Estos vecinos han conseguido parar un intento de ocupación. Los dueños habían salido y los ocupas entraron por la puerta trasera con un taladro. Ya habían intentado entrar antes en otras viviendas de ese barrio. Y que volverían mañana, un poquito violento. Pues lo mismo está pasando aquí en Portugalete, en Vizcaya, vean. Anoche cientos de personas se concentraron frente a un edificio con un piso ocupado y la presión vecinal funcionó. Los vecinos consiguieron que esos ocupas se fueran del piso, pero las dueñas todavía no han podido entrar. Paula Ríos, ¿por qué? Sí, las propietarias se presentaron aquí con las escrituras de la casa en la mano, pero la policía les dijo que no podían entrar, que los ocupas se habían ido, pero habían cambiado la cerradura, que sus pertenencias seguían en el interior y que para que esta familia recupere esa vivienda tienen que esperar a que vengan a por sus cosas, y eso sí es que vienen a por sus cosas. Los vecinos se sienten impotentes, creen que pueden volver a instalarse en ese domicilio, en su portal, y han vuelto a convocar una concentración hoy a las 7 de la tarde para que les den una solución. Tremendo, ese tornado en solamente 2 minutos provocó ayer momentos de pánico en Huelva, imágenes de impacto y muchísimos destrozos. Arrancó árboles, volcó coches, camiones, en fin, tuvo efectos devastadores. Hay unas 30 viviendas afectadas. Hoy ya es el día de evaluar daños. Elena Álvarez, cuéntanos. Así es, os vamos a mostrar algunos de esos desperfectos como los de esta caravana, cristales, ruedas, mobiliario destrozado, y no es para menos, se encontraba dentro de esta vivienda y debido a la virulencia del tornado fue a parar contra la casa de enfrente. Muchos desperfectos como la cancela metálica, el muro y los árboles arrancados de cuajo. Y si miramos hacia arriba vemos tejas desprendidas, antenas y la chimenea partida en dos. Los operarios, como veis, ya trabajan para que esta zona de Ayamonte vuelva rápido a la normalidad. También vuelve a rugir el volcán Kilauea en Hawái y nos deja estas imágenes espectaculares. Está lanzando lava a más de 100 metros de altura. En Buenos Aires, este incendio en un rascacielos de 51 pisos ha obligado a evacuar a 100 personas. Se encuentra además en un lujoso barrio de la capital argentina. Hay al menos 3 heridos. Un día como hoy, parece mentira, hace ya 20 años, se incendió uno de los rascacielos emblemáticos y famosos de Madrid, el edificio Windsor. Seguro que ustedes recuerdan esta imagen, la columna de fuego en plena noche. ¿Fue un accidente o fue provocado? Bueno, pues hubo muchas teorías. Hubo quien denunció que se eliminaron documentos en una de las oficinas de la torre. 20 años después, la causa sigue siendo una incógnita. Y más de 100 días después de la Dana, nos ha llegado hoy este auto de una jueza en Catarroja asegurando que la población afectada sufre un muy importante daño psicológico directamente relacionado con lo mucho que tardó en llegarles la ayuda. Carlos Villán. Sí, la jueza ha pedido que los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia evalúen a los familiares de los fallecidos que lo deseen y también a aquellos que resultaron heridos y recibieron tratamiento médico. Dice la jueza que algunos literalmente vieron cómo se escapaban de sus manos los familiares y quiere conocer ese impacto psicológico. Y mientras, otro impacto que hace mella a las familias es este que están viendo, la de las viviendas todavía derruidas sin posibilidad de reconstruirlas por falta de ayudas. Algunos siguen viviendo con familiares en casas de acogida o incluso en una caravana.
Noticias. 2 miembros de la manada, condenados, lo recordarán, por la violación grupal a una chica en los Sanfermines en 2016, han pedido los dos que se rebajen sus penas. Están condenados a 15 años de prisión y piden a la Audiencia de Navarra que revise sus respectivas sentencias acogiéndose a la ley del solo sí es sí. El Tribunal Supremo ya redujo 1 año la pena de cárcel a uno de los 5 condenados por esa violación grupal. Turno hoy para él, Jorge Vilda, en el juicio a Luis Rubiales. Vilda, ex seleccionador del equipo femenino en el Mundial, ha negado hoy ante el juez que él presionara a Jenny Hermoso para que quitara importancia al beso de Rubiales. Hoy han declarado él y otros directivos de la Federación acusados junto con Rubiales de un delito de coacciones. María Catón, la fiscal ha hecho sus conclusiones y ella insiste, dice que el beso no fue consentido. Sí, Alexandra, la fiscal ha hecho un duro alegato, dijo que no hubo pregunta, que por tanto no ha habido respuesta y que ese beso fue sorpresivo, que todo lo que ocurrió encaja como un guante en lo que la ley tipifica como agresión sexual. Ha explicado la revictimización que ha tenido que sufrir la jugadora y que es una pena que se la conozca como Jenny la del beso en vez de Jenny la campeona. Por su parte, Jorge Vilda ha dicho que él fue el que tomó la decisión de ir a hablar con el hermano y ha explicado con detalle cómo fue esa conversación en el avión. Yo lo que le dije es si podíamos buscar una fórmula para normalizar la situación y que se hablara de lo verdaderamente importante. No le especifiqué si un vídeo, pero sí que salir y hablar o hacer algún tipo de comunicación. En este juicio, además de los acusados, otra persona se ha convertido en protagonista por sus reacciones y por sus enfados. Pues me tienen agotado. Vamos a dar por finalizado el día de hoy. No ha sido la única vez que este juez ha estallado. Lo vemos. Finalizado el día de hoy. No ha sido la única vez que este juez ha estallado. Lo vemos. Escuche, vamos a continuar. Hágasela. Mucho lo agradezco. ¿No ha tenido piedad a la fiscal? Que déjese contra el testigo, pero continuemos el juicio. A los abogados. Hay preguntas que las juro que no entiendo. José Manuel Clemente, juez y protagonista involuntario de este juicio. O sea, no se tenga un rollo preparado. Y sorprendido ante un perito sordomudo aportado por la defensa de Rubiales y su intérprete. ¿Cómo se comunica uno con ella? No se ha callado ante el interrogatorio a Luis de la Fuente. Se ha empeñado en decir que es un mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé. Ha llamado la atención. Las declaraciones son bastante insulsas. Reñido a los testigos. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería. Se ha enfadado. ¿Le pegamos para que diga lo que se quiere? No. Ha perdido la paciencia. Si nos da luego un mitin, de acuerdo, nos podemos tirar de aquí hasta el día del juicio final. Momentos de un juicio que sí, ya está en su recta final. Este es un caso de película, nunca mejor dicho. Este fin de semana en la Gala de los Goya se brindó con vino español, con Rioja. Además, este año la denominación de origen cumple 100 años, un siglo. Vimos a directores, vimos a actores y actrices firmando esas 2 botellas exclusivas, una edición especial para la gran noche del cine español. Ahí estaba. A pesar de tanta vigilancia, resulta que al final las botellas desaparecieron. Alguien las ha robado. ¿Quién ha sido? La denominación de origen de La Rioja pide colaboración ciudadana para encontrarlas y ha presentado ya una denuncia. Esta es solo una de las muchas conversaciones que han tenido esta mañana los Reyes con pacientes y trabajadores del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Es una visita especial porque este centro médico cumple 50 años. ¡Felicidades! ¿Se imaginan ustedes tener en su cuerpo de repente un repartidor de medicamentos? Pues lo han logrado en el Instituto de Nanotecnología de California, en Estados Unidos. Esa especie de bolitas, estas son pequeños robots del tamaño de una célula humana y son capaces de viajar por la sangre y por los fluidos de nuestro cuerpo, llevando la medicina justamente a la zona donde la necesitemos. Están hechos con una especie de hidrogel y tienen la anchura de un pelo. Ya se han probado con ratones, con cáncer y han sido muy eficaces. Aquí lo vamos a dejar. Ya saben, lo siguiente los deportes con Angie Regueiro. Con ella les dejo hasta mañana. Gracias. Muy buenas tardes. El Real Madrid volvió a hacer otra de sus remontadas con gol en el descuento para llevarse la victoria de Manchester. Los de Ancelotti consiguieron imponerse al City en un partido que terminó 2-3.
Le costó al Madrid la victoria, pero los blancos estuvieron bien en ataque, aprovechando la defensa más débil del City. Ancelotti dice que este partido les refuerza totalmente para el resto de la temporada. Les vamos a contar ahora el rally solidario que se ha celebrado en Marruecos. Estudiantes preparan sus propios coches para después ir recorriendo diferentes puntos y repartir todo tipo de ayuda, desde ropa, muebles e incluso prótesis ortopédicas.